Vamos a hablar ahora del Salmo 8. El libro de los Salmos está dentro del Antiguo Testamento, es según el canon hebreo el primero de los que tuvimos escritos. El Salterio es un libro de oraciones que consta de 150 salmos. Orígenes de los salmos surgieron como composiciones ligadas a la música, concebidas para ser cantadas. Fueron entonados por los hebreos en el ceremonial litúrgico. Abro paréntesis, perteneciente o relativo a la liturgia, orden y forma que se ha aprobado la Iglesia para celebrar los oficios divinos y especialmente la misa. Es el culto público y oficial instituido por las comunidades religiosas. Cierro paréntesis. Y recordemos que el culto es el conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas justamente con las que se tributa homenaje al Dios. A veces se los cantaba en procesiones, como cantos graduales, y se los cantaba en diversas pruebas rituales, el día de Sabbat, o cuando se hacía una ofrenda de gratitud a un sacrificio. Más tarde pasan a la sinagoga, donde son parte espiritual de la liturgia. Finalmente servirán como himnarios en las diferentes iglesias cristianas. Definición. Se dio el nombre de salmos a los cánticos religiosos de los hebreos, comprendidos en su mayor parte en el libro de los salmos, Salterio. Es una palabra que viene del griego salmos, plural salmoi, que significa tocar un instrumento. Son composiciones poéticas ligadas a la música. El Salmo 8 es un himno de alabanza. Según la clasificación literaria. Los himnos de alabanza son los que exhortan a la alabanza de Yahvé, lo alaban y dan razones para su alabanza. Alaban a Jerusalén. Un himno es una composición poética de alabanza a Dios. Época. La época de este salmo es un salmo del período legalista, por la concepción de Dios que se encuentra en el mismo. El periodo legalista se caracteriza por determinados caracteres que vamos a explicar ahora en un momento. Autor, es un salmo atribuido a David. David fue el iniciador del género sálmico en Israel. Se le brinda homenaje de algunos salmos redactados mucho más tarde. Habría que traducir no salmo de David, sino salmo a David. David, en el diccionario onomatológico, nos dice que es una palabra que viene del hebreo, es un nombre que viene del hebreo, el amado de Dios. Fue el segundo rey de Israel, nacido en Belén, venció a Goliat, sucedió a Saúl, reinó 24 años, los últimos amargados por la rebelión de Absalón. Fue el gran rey y profeta en los salmos, cantó las glorias del Mesías y murió, y cuando murió le sucede Salomón. Hubiera vivido entre los años 1040 y 966 antes de Cristo. El Salmo número 8 dice como sigue. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelos enseñorear
sobre las horas de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bien, este salmo entonces, el tema es la gloria de Dios y la dignidad del hombre, la situación del ser humano en el mundo situada en el cuerpo del salmo. La alabanza de las personas es por la grandeza de su creación y por la conducta de Dios respecto al ser humano. La importancia del concepto de Dios como creador, las potestades que otorgó al ser humano y su validez en el mundo actual. O sea que todo eso sería el tema. Lo resumimos como la gloria de Dios y la dignidad del hombre. Y esa situación del hombre como especial dentro de esa jerarquía de lo que es la creación. Estructura lírica consta, entonces, consta de un estribillo de 2 versos que se repite al comienzo y al final del salmo. Que dice: Oh Jehová, fíjense aquí que tenemos una repetición del estribillo prácticamente igual, mejor dicho, exactamente igual. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y el estribillo abre y cierra el salmo. Recuerden que esta estructura nosotros ya la vimos, es la invocación, ¿tá? Así que recuerdan que el estribillo son las estrofas que se repiten, ¿sí? De forma idéntica. Y en este caso, además, que justamente da un ritmo y es para acentuar, se repite para acentuar esa idea, y es justamente esta invocación. La invocación, recuerdan que tenían básicamente 3 características básicas, que era la exclamación, el uso de los signos de exclamación, empleo de los signos de exclamación, que en la oralidad, por supuesto, revela esa expresión del sentimiento de alabanza en este caso. Luego tenemos el vocativo, en este caso el nombre de Dios, Jehová, que justamente es el que se está llamando, invocando. Invocar es traer a la presencia, traer al momento donde se está enunciando. Cuando se canta este salmo, entonces se trae a la presencia lo que sería Dios Jehová. Y la tercera característica justamente es el inicio con la interjección. El inicio con la interjección, que es ese O,
que habíamos dicho que la interjección es un tipo de palabra que no tiene un significado fijo, no es como silla, mesa, que tienen un significado fijo, sino que justamente depende del contexto. En este caso forma parte de esa alabanza. Vieron que hay un reconocimiento de ese Dios como Dios nuestro, ¿no es cierto? Se alaba a Dios y cumple la función de enfatizar la idea, ¿sí? Es decir, esa idea de enfatizar la idea de la invocación. Observen que el período legalista, en este caso, está asociado al hecho en dos sentidos. Repasen lo que yo les dije en el video anterior, que por una parte dice Señor nuestro, y además está diciendo que el nombre es en toda la tierra, ¿no es cierto? Vieron que hay un encabalgamiento en este estribillo. El encabalgamiento es un desajuste entre una pausa sintáctica y una pausa rítmica, es decir, el verso interrumpe la estructura sintáctica y continúa en la siguiente. Sirve para incrementar la intensidad y el tono de las palabras que lo producen, resultando un recurso expresivo. En este caso es un encabalgamiento suave porque finaliza al terminar el siguiente verso. Y esta invocación tiene las tres características propias que ya vimos con la idea, ¿no? Entonces, de traer a la presencia a ese Dios. Luego viene el cuerpo del Salmo. El cuerpo del Salmo está constituido por 4 estrofas. Y cada una tiene 4 versos, ¿sí? Y dice, que has puesto tu gloria sobre los cielos. La gloria, ¿qué es la gloria? Es la bienaventuranza eterna. También es la majestad, el esplendor, la magnificencia. Es decir, esa gloria puesta entonces sobre los cielos. Es decir, es la alabanza, por eso dijimos que era un himno de alabanza, está alabando a Dios y está reconociendo lo que es su obra. Fíjense acá que dice, se refiere a los más pequeños, pero ese empleo de los más pequeños, acá sería un empleo metafórico, traslaticio, no refiriéndose a los niños en sí, sino a los más digamos, vulnerables, a los más, a los que pueden ser entonces más débiles en cierto sentido, ¿no? Entonces, de las buscas de los más débiles sería, hay entonces una metáfora pura, recordemos que la metáfora es una traslación de un elemento real a un elemento figurado, en este caso con las connotaciones de débiles,
inferiores en algún sentido, quizás por tener poco dinero, por tener poco poder, por tener algo que carecen, ¿no? Es decir, los chiquitos entonces en ese sentido. Fundaste la fortaleza. ¿Y qué es esa fortaleza? La fortaleza, según Terney, es el firmamento sobre el cual reposa el palacio inaccesible desde Dios, donde Dios confunde a sus enemigos. La fortaleza, si nosotros lo vemos en lo que es un sentido real, ¿no es cierto? Es un recinto fortificado, ¿no es cierto? Es decir, que la fortaleza sería un símbolo de la fe en este caso. Fortaleza entonces en este caso como símbolo de fe. El símbolo, no se olviden, que es que consiste, es un recurso que consiste en el empleo de las asociaciones inconscientes para producir emociones conscientes. Acá habla de entonces que se fundó una fortaleza y la fortaleza es la fe, ¿no es cierto? ¿Y de quiénes? De los más desprotegidos. ¿Tá? Vamos a ver cómo sigue, dice. A causa de tus enemigos, fíjense que ahí hay un encabalgamiento, encadenado porque va a tener varios versos y a ese sentido que sigue sucesivamente se llama encabalgamiento encadenado. A causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Acá entonces el sentido sería que la fortaleza de la fe fue dada a causa de los enemigos. Justamente esa fe, esa fortaleza tras la cual se esconde el creyente, estaría hecho a causa de los enemigos, es decir, que surge como una consecuencia de la protección ante los enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga, es decir, para hacer cesar sería como en el sentido de disminuir, apagar, ¿no? Piensen en una fortaleza real de aquellos castillos, ¿no? Por ejemplo, en la cual no entran digamos, las flechas o las piedras o lo que se pueda tirar, ¿no es cierto? Es decir, esa fe como un recinto fortificado, un símbolo de estar ocultos y ante la protección allí, ante los enemigos, ¿está? Luego seguiríamos con esa contemplación. Fíjense que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y después dice la luna y las estrellas que tú formaste. Vieron que acá vemos un cambio, ¿no? Vemos ahora que se dirige directamente a Dios, ¿no es cierto? Cuando veo tus cielos, ahí esa segunda persona de singular, ¿no es cierto? Tus cielos, obra de tus dedos, se está dirigiendo directamente a Dios, ¿no? Es decir que ahí además tenemos el cielo, obra de los dedos, desean las manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Fíjense que ahí se está siguiendo el orden de la creación en el sentido de el Génesis número 1, que pueden repasar, donde se creaba primero el cielo, la luna, las estrellas, ¿tá? Y lo están
al nombrarlo y al decirlo, reconociendo como formador de eso, ¿sí? Entonces acá hay una enumeración de la creación, ¿sí? Y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Allí habría el hombre como ser humano, como decíamos en el otro. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Fíjense que allí tenemos un par de enunciados interrogativos, tenemos entonces dos preguntas retóricas, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visite? Que en realidad son dos preguntas retóricas que son paralelas, ¿tá? En este caso un paralelismo sinonímico. Recuerdan que el paralelismo consiste en el ordenamiento de ideas en cláusulas dispuestas con cierta simetría y con determinado ritmo. Se basa en la repetición de determinadas estructuras sintácticas y semánticas que en ocasiones pueden ser redundantes, pero dotan al texto de una mayor motivación poética, acentuando el ritmo o ciertas connotaciones. En este caso hay un paralelismo sinonímico de esas dos preguntas retóricas y donde se repite la idea inicial en dos versos consecutivos para fijar el concepto por la repetición y a la vez aclararlo, completándolo sucesivamente. Consiste en la expresión de una idea mediante dos cláusulas con leves variantes, como acá, ¿no? Es decir, que él tenga memoria del hombre y que además lo visite, ¿no? Y el valor justamente está dado por esa fuerza que implica ese paralelismo. El sentido es prácticamente idéntico. Eh, y vamos a ver cómo sigue, ¿no? Es decir, acá la idea es como que el ser humano sería muy poquito para lo que es la presencia y la grandeza de Dios y el sentido de que él es menos al lado de Dios, como que sería alguien inferior. ¿Tá? Y dice, pues le has hecho poco menor que los ángeles. Fíjense que acá tenemos una comparación cuantitativa de inferioridad, es decir, un poco menor que los ángeles. Ahí, entonces, tenemos como una jerarquía, ¿no? Dios, los ángeles y el ser humano, ¿tá? Pero a la vez está engrandeciendo al ser humano, porque sería apenas un poco menor que los ángeles, ¿no es cierto? Es decir, está relacionando en virtud a algo que es menor, pero a la vez es un poco menor que los ángeles, ¿no? Es decir, que el ser humano tenía una gran jerarquía igual. Y dice, y coronástelo de gloria y de lustre, ¿tá? Es decir, perdón.
Acá entonces la gloria del ser humano asociada a esa posición del ser humano entonces en relación a Dios y un poquito menos que los ángeles. Por supuesto, esa gloria es una gloria, digamos, significativa en el sentido cristiano. La gloria es uno de los 4 novísimos y cada una de las situaciones del hombre, muerte, juicio, infierno y gloria, ¿no es cierto? En ese sentido. Ilustre sería el prestigio, ¿no es cierto? El prestigio del ser humano. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Fíjense que acá tenemos, por una parte, las manos y por otra parte que lo puso los pies. Las manos de Dios. Antes mencionó los dedos, obra de los dedos, y ahora menciona las manos de Dios. La mano de Dios asociada a la creación. Y, sin embargo, en el ser humano dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces los pies asociado a algo mucho más terreno, a algo más corpóreo, a algo más, digamos, real que caracteriza al ser humano, ¿no es cierto? Lo corpóreo. Y acá entonces dice, todo lo pusiste debajo de sus pies y va a enumerar lo que puso debajo de sus pies. Es decir, que acá tenemos la metáfora de enseñorear en el sentido de ser señor, ser dueño, ser, ser superior y en relación a la creación, que ahora va a ir nombrando. Vieron que va a decir ovejas, hay una enumeración, ovejas y bueyes, todo ello. Fíjense que la primera denominación son de animales terrestres, que ayudan o sirven de alguna manera como abrigo o como alimento o para labrar la tierra, animales terrestres cercanos al hombre, y luego generaliza y asimismo las bestias del campo. También animales terrestres, y luego habla de las aves del cielo, las aves de los cielos, animales aéreos y los peces de la mar. Acá entonces hay una enumeración y un detalle de los diferentes animales, ¿sí? Donde está jerarquizado los animales terrestres, luego nombra los aéreos y luego los del mar, que hay una contraposición con la creación del Génesis 1, donde en la creación es al revés. Nosotros vemos el Génesis 1, el versículo 20 dice, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra. Es decir, que ahí tendríamos primero lo de las aguas, es decir, lo que acá está último, allí estaría primero en el Génesis,
y luego las aves que vuelan sobre la tierra en abierta expansión de los cielos. Ese es el versículo 20 del Génesis 1. Y crió las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando en las aguas, produjeron según el género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multiplicarán en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Es decir, que crean primero los peces y después las aves, y es en el quinto día de la creación. Al sexto día recién se genera la creación en el versículo 24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado, según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces de la mar y las aves de los cielos y en las bestias y en toda tierra y en todo animal. Y ahí hay dos cosas. En primer lugar, que usa la misma metáfora que acá. Dijo enseñorear y acá dice señorial. Repito, Génesis capítulo 1, versículo 26, y la denominación también es al revés, es decir, peces, aves y mar. Así que hay acá una enumeración inversa a la del Génesis capítulo 1. Génesis 1. ¿Por qué? Puede haber sido por lo que es más cercano al ser humano, que lo más cercano al ser humano es la tierra y lo que está más en contacto y que le brinda más, digamos, más ayuda o lo que, más comida también, ¿no? Es decir, lo más cercano al ser humano. Luego menciona las aves y los peces. Y asimismo, y lo que es importante de acá es que está jerarquizado el ser humano, es decir, enseñorear como metáfora entonces de estar por arriba de los demás, que también no solo implica esta metáfora el hecho de mandar o ser más que las otras especies, sino también el compromiso y el hecho de cuidarlos, ¿no? El hecho de cuidarlos y de estar sobre encima de ellos. Y luego generaliza todo cuando pasa por los senderos de la mar. Y luego termina con ese estribillo de vuelta, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La repetición del estribillo que abre y cierra el salmo y el cuerpo del salmo despliegan la idea central dada al estribillo. Bueno, este salmo ha tenido un estilo sentencioso, también ha tenido un estilo sublime, ¿no? Por la grandeza del tema que trata, la belleza de su forma y la elevación de sus ideas. Y concluye con esa invocación y alabanza a Dios de cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
Así que se cierra con esa alabanza, con ese agradecimiento a Dios por la posición del ser humano en justamente en esta jerarquía de la creación y con esa metáfora de enseñorearlo. Es importante que acá no hay reclamos, no hay quejas como en otros salmos, sino que simplemente es el agradecimiento, las gracias, la alabanza por esta posición especial del ser humano en la creación. Muchas gracias.